Preguntaba en el 6.1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y nos dimos cuenta conforme íbamos indagando, inquiriendo en este capítulo, de que si bien una exhortación a la vida del creyente, porque este capítulo es para el creyente, no para el que está perdido en sus delitos y pecados. Entonces, si está haciendo esta advertencia, si está haciendo esta reconveniencia al creyente, si está haciendo esta invitación para la grey de Dios, es porque el hombre, mientras vive en este cuerpo de muerte, ¿sí?, va a fallarle al Señor, ya sea de un pensamiento que se le viene, ya sea de una mala mirada, y Juan lo decía, por eso les digo estas cosas para que no pequéis, pero en caso de que pequéis, decía, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Cuántos dan gracias por Jesucristo? Amén. Gloria a Dios. Así que él estaba haciendo este llamado y comenzamos a darnos cuenta y a estudiar, a meditar en que el creyente, cuando viene a caer en un pecado, ¿sí?, en un pecado terrible, no es que viene por accidente solamente, ¿sí? Y hacía una diferencia la iglesia allá en Jerusalén reunida entre, hay actos que un cristiano genuino ya no puede vivir en esas acciones. No sé si se acuerdan cuáles eran. ¿Sí? Era la comida a los sacrificados, a los ídolos, participar de moronga, gloria a Dios, sino beber sangre. ¿Qué más? La fornicación, el adulterio, animales contaminados, cosas por las cuales dice que viene la ira de Dios. ¿Para quién? Para los hijos de desobediencia. Entonces, si usted se dice hijo, cuidado, cuidado. Ahora bien, vuelve a repetir en el verso 15 esta pregunta, diciendo, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Esto lo dice porque un verso anterior, en el verso 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino para la gracia. Entonces, si usted está pensando que la gracia es una licencia para pecar, déjeme decirle que está muy equivocado. Déjeme decirle que ha usted escudriñado la palabra de Dios y usted ha tomado una enseñanza errónea en su vida. Y esto lo podemos ver que en las multitudes, amado hermano, muchas personas toman la gracia de Dios en vano y creen que la gracia es una licencia para pecar. En el libro de Apocalipsis dice que en los postreros días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra aquí por haberse multiplicado la maldad, ¿sí?, también se puede traducir de otra manera. Por haberse, en vez de, en los tiempos postreros, por haberse multiplicado el quebrantamiento de la ley. Es la otra manera de traducirlo, ¿sí? Porque la maldad es quebrantamiento de la ley. Y el quebrantamiento de la ley es lo que dice la Biblia que es pecado. Y en aquellos tiempos, cuando estaba Abraham intercediendo
ante Jehová, que su nombre sea bendito por los siglos de los siglos. Dice la Biblia que estaba intercediendo no solamente por Lot, sino por todo el pueblo de Sodoma y Gomorra. Pero le decía Lot que si había 50 justos, perdonar al pueblo. Y le dijo Dios, no los hay. Y comenzó a bajar, y comenzó a bajar. Entonces, si hoy se pasara la balanza en aquellas grandes congregaciones, si se pasara la balanza en el pueblo de Dios, ¿cuántos verdaderamente saben que la gracia de Dios no se toma en vano? Alabe a Dios si puede, hermano. Así que es de lo que está hablando aquí el apóstol. Y en el verso 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Yo subrayé aquí la palabra justicia, hermano. Mire que el símbolo que utilizan las naciones para manifestar la justicia, ellos ponen una mujer con una balanza en la mano. ¿Cuántos han visto esa imagen? Una mujer con una balanza en la mano, pero lo curioso es que esa mujer tiene los ojos vendados. Esto nos da a entender o pretende darnos a entender de que la justicia es ciega y no mira color de hombre, no mira raza y no mira estatus social. El que la hace, la paga. Y la justicia, por lo tanto, no puede ser comprada. Estamos hablando de que, como dice el apóstol Pablo también, ¿verdad? De que sometáis a las autoridades terrenales, porque las que hay están puestas por Dios. Entonces, el hombre, copiando ese diseño desde los tiempos antiguos, se dio cuenta de que hay una ley suprema. Ahora, por encima de la ley, porque así como hay leyes terrenales, ¿sí? Y no solamente leyes en cuanto a los países, ¿verdad? En cuanto a las naciones, no, estamos hablando también de leyes físicas, de la naturaleza. Todo se rige por medio de leyes. Por ejemplo, la ley de la fotosíntesis. La planta necesita de tomar sol, ¿sí? La ley, por ejemplo, de la gravedad, la ley del ciclo del agua. Así también déjenme decirle que el reino de los cielos, también el reino espiritual, también se mueve y se rige a base de leyes, ¿sí? Donde la ley principal es la palabra de Dios, porque dice que siendo grande el nombre de Jehová, y tan grande es el nombre de Jehová para los judíos, que ellos, si era posible, no lo mencionaban. Por eso aparecía, en vez de Yahweh, ¿sí? Aparecía como Elohim, el Señor, ¿sí? Porque ellos tenían miedo de tomar el nombre de Dios en vano. Preferían mejor no pronunciarlo. Entonces, dice que Dios pone por encima de su nombre su palabra. Y está la ley de Dios que fue dada y revelada a los hombres, pero hay una ley mayor a esta. Esta es la ley de la gracia. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Si yo fuera usted estaría gozoso, porque se manifestó ahora esa ley y es de lo que nos está hablando.
17 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Imagínense, nos está nombrando siervos de la justicia. Y la palabra también para siervo es sinónimo de servicio. Nosotros somos los encargados de llevar, ¿sí?, esa buena nueva del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las almas. A ser siervos de justicia. Hay algo, una noticia mayor a esta. Porque aquí Pablo nos está diciendo siervos, servidores, gloria a Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo, ya no les llamaré más siervos, sino que les llamaré amigos. Porque el siervo no sabe al 100% lo que hace su amo, pero yo les he dado a conocer los misterios del reino. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El reto suyo y el reto mío es permanecer en aquello que ya hemos recibido y no apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Entonces, cuando venga un dardo del enemigo, nosotros tenemos que rechazarlo. Pero estábamos viendo que a veces el creyente comienza a maquinar en su mente, donde se libra la primer batalla. Antes, cuando venían las huestes contra el pueblo que usted iba a defender como buen soldado, primeramente aparecía la ciudad amurallada. Después estaban los arqueros. Si lograba pasar esas vallas, esas barreras, inmediatamente venían a ver las flechas. Ya después, en la época medieval, ya se modernizó más y Da Vinci inventó la catapulta, ¿verdad? Pero fíjese cómo siempre en esa batalla que se iba llevando, venían a ver fortalezas. Ahora dice la palabra de Dios que nosotros fuimos llamados para destrucción de fortalezas. Ahora, el primer ataque que recibe el creyente viene a la mente. ¿Y por dónde viene? Habíamos visto que los miembros eran los 5 sentidos. Viene por la vista, viene por el olfato, viene por la boca, el miembro más peligroso que puede tener, ¿sí? Porque cuando está combatiendo el cristiano contra una persona que tiene un látigo fuerte, ¿sí?, déjeme decirle que viene a ser más poderosa la palabra de Dios que la palabra del mundano. Porque la palabra del mundano viene a dar muerte, pero la palabra de Dios es la única arma que cuando dispara no mata, sino que da vida eterna. Y eso lo podemos ver y lo hemos experimentado. Entonces, él decía que hablaba como humano porque él también se sentía atraído por el pecado. Él también se sentía que estaba librando una batalla contra huestes de maldad. Porque si usted piensa que la batalla es contra su hermano, se equivoca.
la batalla es contra el mismo diablo que ya está derrotado. Amén. Por lo tanto, también decía, no deis lugar al diablo. Dice también en el 20, porque cuando erais esclavos, erais libres acerca de la justicia. ¿A qué se refiere esto? Parece algo contradictorio. Voy a repetirlo otra vez. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Aquí, amado hermano, se está refiriendo a aquellos cristianos, aquellos creyentes que aún andan en la carne. Le voy a explicar por qué, le voy a dar algunos ejemplos a lo largo de la Escritura. Vamos a ir a 1 Corintios en el capítulo 3 y verso 1. Vamos a ver 2, 3 casos, 4 casos. No quiero extenderme mucho, porque prefiero que usted retenga poco y que se hable mucho. Y digo que retenga mucho, aunque sea un corto discurso, a que se hable mucho y se retenga poco. 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y muchas de las veces al cristiano, amado hermano, se nos sale el viejo hombre. Vamos en la carretera y ya se nos atraviesa uno y se sale el antiguo John que lleva dentro ahí la persona. Amén. Pero aquí está hablando de casos. Cuando habla acerca de carnales, es un creyente que está movido por las pasiones, que está movido por la vanidad, está movido por la carne. Y cuando va a ir a compartir el mensaje, él no va pensando a ver cuál alma me gano para Cristo, no. Va pensando a ver cuántos me ven. ¿Sí? Siervos inútiles, dice que son delante de Dios. Esa es la persona que está movida por la carne. Aquella que dice, hermano, déjeme orar por usted en público. Y en esa oración comienza a destapar los errores del otro para que todos sepan que no sabe leer. Padre, te pido por el hermano que aprenda a leer más, Señor. Sí. Movido por la carne. Hebreos 5:13, para ir avanzando. No se ponga triste, que Cristo vive, amén. Hebreos 5:13. Y todo aquel que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí está. Entonces, cuando una persona no ha experimentado, no ha abierto la puerta a un pecado, el Señor es paciente para con él. Si una persona nunca ha probado una droga, ¿sí?, la persona no tiene la tentación que tiene el que la ha dejado, ¿sí? Entonces, cuando Adán y Eva habíamos visto también, y quiero conectar, no crea que
se predica una cosa y ya eso ya no vale, no. Estamos en el mismo capítulo, no pierda el enfoque. Entonces cuando Eva se sintió atraída por aquel fruto hermoso y por aquel banquete ahí en una sola fruta, ¿sí? Pues ella, cuando se le vino la tentación, ya vimos que no fue reprendida por Dios. Pero ¿qué pasó después de que probaron del fruto, del conocimiento del bien y del mal? Dijo Dios, no, le puso la valla. Dice, no vaya a ser que se regrese, ya le gusta. ¿Sí? Así es el pecado. Entonces Satanás es muy astuto, amado hermano. Y Satanás no me va a tentar a mí de la misma manera que va a tentar al hermano. Porque a lo mejor lo que le gusta a él no es lo que a mí me atrae al pecado. Entonces Satanás sabe darle a usted en la yugular cuando se descuide. Amén. Pero no somos, dice la palabra de Dios, de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos de victoria en victoria. Gloria a Dios. Jesucristo dijo, no los dejaré, sino que estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino, vamos a leer hasta el 14, Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, hacemos una pausa ahí, en lo que todos llegan a la cita. Ahí está hablando acerca de Cefas, el famoso Kefas, el pescador, que el apóstol Pablo le tuvo que reprender en público, amado hermano, porque era un creyente carnal, aún. Era un creyente que andaba predicando otro evangelio, ¿sí? Y en mismo Gálatas, más adelante, viene otra vez una advertencia. Si otro predica otro evangelio diferente al que hemos predicado, sea anatema. Entonces Pedro andaba un pie en el evangelio verdadero y un pie en el otro evangelio de la circuncisión. ¿Sí? Si usted no había escuchado este tipo de enseñanzas, lo siento mucho. Se tiene que predicar la palabra de Dios como es. ¿Estamos todos ahí? Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, amén, me hago responsable de mis palabras. Dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Verso 15, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y ese es el tema de hoy, hermano. Ese es el tema de hoy. Entonces volvemos a Romanos. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Le aseguro, amado hermano, que Pedro le dolía hasta el fondo de su alma pensar que cuando andaba haciendo esas cosas, se haya desviado algún hermano en la fe. Por eso él continuó después de que murió el apóstol Pablo con sus pisadas del apóstol. Y se fue confirmando aquel mensaje verdadero, ahora sí, a todas las iglesias que había levantado el apóstol Pablo. Dice que era vergonzoso, amado hermano, aquellas cosas de las cuales nosotros participábamos, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis,
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mire, amado hermano, aquí está dando una serie en secuencia de unos puntos a tocar. Por eso lo voy a repetir otra vez, porque no estamos jugando carrera de caballos, ¿verdad? Que no llevamos prisa, amén. Gloria a Dios. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ahí ya habló de una liberación, una libertad del pecado, y hechos siervos de Dios. Eso es lo que viene a continuación, después de ser libertados, limpiados del pecado, somos hechos siervos de Dios. Dice, tenéis por vuestro fruto, ahí va el fruto, la santificación. Y como fin, la vida eterna. Pero hay algo, amados hermanos, que está, no voy a decir que lo está dejando pasar el apóstol. Amén. No, sino que él ya lo había tocado en los capítulos anteriores. Y eso es la fe y después la gracia. Amén. Entonces, poniendo en orden toda la enseñanza de Romanos, ¿sí? Sois salvos por gracia, ¿por medio de qué? De la fe. Ahora voy a repetir a este pasaje, ¿verdad? Sois salvos por gracia, por medio de la fe, ¿sí? Después somos limpiados, después somos santificados, porque la santificación es un proceso, ¿sí? Es un proceso hasta llegar a la plenitud de Cristo. Después, la vida eterna es el resultado, ¿ok? Ahora, amado hermano, cuando habla acerca de eso, fíjese que aquí no entran las obras de la carne, aquí no entran las obras de la ley. ¿O acaso será que el siervo de Dios aquí se le olvidó que tenía que hacer penitencia y que tenía que cargar un crucifijo en la espalda hasta cierto lugar? ¿De dónde saca el ser humano eso, amado hermano? Por eso dice que los indoctos tuercen la palabra de Dios, ¿sí? Por eso que nosotros no somos de los que adulteramos la palabra de Dios, y de ninguna manera encuentro yo aquí las obras de la ley. Ahora bien, ¿cómo podemos explicar entonces esto? En los tiempos antiguos, ya sea en el Sanedrín, ¿sí?, del judío, o ya sea allá con los griegos, en Atenas, o en cualquier parte del imperio, siempre se ha discutido entre el ser humano que si cuál es la virtud más grande del hombre. A lo mejor el siervo aquí es muy virtuoso para tener paciencia. A lo mejor acá el hermano tiene la virtud de ayudar al prójimo. Tal vez usted tenga una virtud diferente y ellos discutían cuál era la mejor. Sí, y normalmente el mundo siempre catalogando de una y de otra, y la sabiduría es la mayor virtud. La Biblia viene y nos aclara que si no se tiene el Espíritu Santo de Dios, la sabiduría se convierte en vanidad. Y Salomón, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, también viene y lo recalca. El apóstol Pablo, si yo conozco todos los misterios del mundo y no tengo amor, nada sirvo. Una campana hueca ahí. Pero
de repente, amados hermanos, se levanta un grupo de locos allá llamados cristianos en Antioquía. Y ellos predicaban que la virtud más grande, la suprema, gloria a Dios, la virtud más grande que el hombre podía tener era la fe. ¿Sí? Si tan solo pudiera tener fe, decía, como un grano de mostaza, decía el maestro de maestros, Jesucristo, Jesús de Nazaret, un carpintero que transformó el mundo y le dio la verdad, le dio la palabra de Dios a los hombres, porque ellos se ponían a discutir y se daban cuenta de que era lo contrario de la virtud. No, pues, el vicio. ¿Y qué es lo que conlleva el vicio? No, pues, la cobardía, por temor al trabajo, y es que el hombre tiene también temor de ser despojado de los bienes que posee y por lo tanto prosigue a la guerra y por tener temor de tantas cosas prefiere agarrar la botella. Y la cobardía era lo contrario de la virtud. Entonces lo contrario de la cobardía era el valor. Por eso decían que era la virtud suprema, el valor. Entonces Jesucristo, amados hermanos, valientemente, como capitán de nuestra fe, lleva aquella enseñanza de que la fe era la que le abría el reino de Dios al hombre, si podía creer. Entonces ahí comienza todo. Y por último el verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, no era por las obras, y a diferencia del Evangelio de Jesucristo, todas las religiones son de obras, todas. Ahora, ¿rechazaremos también las buenas obras? De ninguna manera. Yo termino con una cita de Calvino que dice, las buenas obras son el producto de nuestra salvación que fue por medio de la fe. Y le invito, yo sé que a ustedes les gusta mucho ver comentaristas y ver aquí qué dice este y qué piensa aquel. Tráigame un comentarista del siglo I. Tráigame un comentarista del siglo III, del IV, en la escolástica. Tráigame un comentarista del tiempo de la Reforma. Presénteme el comentarista que quiera en el tiempo del avivamiento en Europa. Y compare con esta frase. Las buenas obras son el producto de nuestra salvación que fue por medio de la fe. Con eso aquí los dejo y vamos a ponernos sobre nuestros pies para darle gracias a Dios. Gracias, Padre, te doy, Señor, porque tu palabra es clara, Señor. Padre, porque tu palabra es sencilla, tan sencilla, Señor, que dice que tú se lo revelaste a los niños, Señor. Te levantaste aquel día en oración al Padre y le dijiste, Padre, te doy gracias, Señor, porque escondiste estas cosas de los poderosos, escondiste estas